Sí, vamos a iniciar. Primero voy a tratar acá de compartir. Vamos aquí a compartir el campus. Primero, inicialmente, para mirar la guía de aprendizaje. ¿Sí? En la guía de aprendizaje, sí, tenemos en el documento, ya está la actividad y los 5 temas, ¿no? Ya en el CIPAS anterior se había mirado algo de los sistemas numéricos y conversiones, ¿sí? Donde se trata el primer tema de hablar sobre los sistemas numéricos computacionales, que son el binario, octal, decimal y hexadecimal, y de igual manera las conversiones entre sistemas. Entonces, ahí va la primera aclaración. Sí, muchas veces nosotros pensamos, sí, que cuando se está hablando de conversión entre sistemas, solamente es convertir de binario a octal, de binario a decimal o de binario a hexadecimal. Pero sí, lo que se está solicitando es convertir de binario a octal, decimal y hexadecimal, posteriormente de octal a binario, a decimal y hexadecimal, luego de decimal a binario, octal y hexadecimal, y luego de hexadecimal a binario, octal y decimal. Es decir, son 12 tipos de conversiones que yo tendría que mirar en ese primer tema. Además, pues de explicar los sistemas numéricos. Podemos ver que es alguien que obtiene placer sádico al perseguir Por favor, a la policía. hay En un vez de la micrófono policía abierto. perseguir al criminal. Bueno, en el segundo tema dice ejercicios de conversión, desarrollo a mano alzada de 10 ejercicios con su respectivo procedimiento. Miren que en lo que yo he revisado, ¿sí? En el foro, en los avances que ustedes han enviado, están los ejercicios, pero se muestra solamente el ejercicio sin tener en cuenta el procedimiento. Es decir, no muestran el procedimiento, sino que muestran el ejercicio que ustedes plantean de conversión de un número a otro sistema, ¿sí? Puede ser de decimal a binario, pero solamente indican ese resultado. Colocan la operación, pero solo el resultado, sin describir cómo se hace el procedimiento ni cómo tomar el resultado que va de el último número hacia el primer número. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta, sí, que ustedes deben mostrar es el procedimiento también, ¿sí? Por eso dice con su respectivo procedimiento. En cuanto al tema 3, resolución de ejercicios en base 2. Ustedes tienen que hacer 2 sumas, 2 restas, 2 multiplicaciones y 2 divisiones a mano alzada. ¿Qué quiere decir? Que usted lo hace en papelito, en un cuaderno por allá. Sí, pero en el cuaderno usted no solamente, sí, coloca también igual la operación y el resultado, sino que allí usted también, sí, debe describir cuál es el procedimiento. Por eso dice, realizados a mano alzada y presentados con el procedimiento completo. ¿El procedimiento completo qué es? ¿Sí? En la suma, en la resta y en la multiplicación hay unas tablitas. Las tablitas me indican, ¿sí? Las reglas que yo debo aplicar. ¿Cuánto me da 0 más 0 igual a 0, 1 más 0 me da 1, 0 más 1 me da 1 y 1 más 1 me da 0 y llevo 1. ¿Sí? Y luego en el procedimiento yo tengo que mirar a ver cómo se hacen los acarreos. Los acarreos, ¿qué son? Los acarreos son las cifras. Cuando yo voy a sumar 1 más 1, me da 0 y de acarreo a la izquierda tengo un 1.
Entonces tengo que explicar cómo se hace ese tipo de acarreos. ¿Listo? El día de hoy nos vamos a enfocar a los dos últimos temas, a cómo se hace un cuadro sinóptico, ¿sí? Y lo vamos a aplicar específicamente a lo que nos dice allá. Dice una representación esquemática de los componentes internos del computador, es decir, la CPU, la memoria, los controladores y las unidades de entrada y salida. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es un cuadro sinóptico, cómo se hace un cuadro sinóptico, cómo representar el cuadro sinóptico y posteriormente buscamos la información de los componentes internos del computador y ustedes ya harán el ejercicio. Yo les voy a presentar algunas herramientas, ¿sí?, en las cuales ustedes podrían hacer ese cuadro sinóptico. Y el tema 5, que está relacionado con las fichas mnemotécnicas. ¿Sí? En las fichas mnemotécnicas, acá lo que tratamos de hacer es una ficha resumen de cada uno de los temas que nos plantean. Entonces, es decir, que vamos a diseñar, ¿sí? Vamos a hacer un solo diseño para las tres fichas, ¿sí? Pero en cada ficha voy a presentar la información. En la primera ficha del microprocesador, en otra ficha que tiene el mismo diseño que la anterior, voy a presentar los registros internos del procesador 8086, que son los datos, segmento, puntero de pila, banderas de estado y control, y el lenguaje de programación, que es el PAMS y el MAMS, que posteriormente se van a aplicar acá. ¿Listo? Entonces vamos a enfocar el trabajo en estas dos cositas, ¿sí? El tema 4 y el tema 5. ¿Listo? Entonces voy a cerrar aquí la guía de actividades y vamos a dedicarnos. Ustedes me dirán si pueden ver allí la presentación. Profe, yo por lo menos no veo nada. Tutor, está congelada la pantalla donde se veía la guía y solamente se ve hasta donde dice tema 2. Y está congelada desde hace rato. Ya, espérenme un momentico, entonces vamos a entrar por acá. Y vamos a suspender la cámara. Allí voy a compartir nuevamente. Y ustedes me dicen a ver si ya pueden observar. Sí, ya, profe. ¿Listo? Entonces me van indicando si es que van corriendo las diapositivas, ¿vale? Bueno, entonces el CIPAS de hoy va a ser, sí, sobre las fichas mnemotécnicas y sobre el cuadro sinóptico. ¿Listo? Bueno, ¿qué es una ficha mnemotécnica? ¿Sí? Una ficha mnemotécnica es como si usted hiciera una cartulinita, ¿sí? Y en la cartulina sacara todo lo que son los conceptos clave y las palabras, ¿sí? Y los temas que usted quiere hablar sobre algo específico. En este caso nos plantean, ¿sí?, que vamos a hacer las fichas mnemotécnicas, ¿sí?, sobre temas que ya están especificados en la guía de actividades y que de alguna manera nosotros tendremos que buscar la información en Internet o con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial para que nos muestren los resúmenes de cada uno de los temas. Y lógicamente, como es algo técnico, ¿sí?, entonces vamos a hablar del procesador, por ejemplo, 8086, tendré que buscar una imagencita, ¿sí?, de las que haya disponibles en imágenes en Internet para incluirla dentro de
lo que es, ¿sí?, la información que se vaya a presentar de ese tema. Entonces, ¿qué me dice acá? Me dice, es una tarjetica con la palabra clave, imagen o concepto que ayuda a memorizar la información de forma más eficiente. ¿Listo? No tengo que copiar todo el texto. ¿Cuál es el problema cuando nosotros utilizamos la inteligencia artificial? Que todo lo que nos aparece allí lo copiamos y lo trasladamos a la ficha. Entonces va a aparecer una ficha de 2 hojas. Entonces, no, o sea, tenemos que extraer la información principal, ¿sí?, de lo que queremos presentar en esa ficha de resumen para cada uno de los temas. Por ejemplo, voy a presentar el título, ¿sí?, que sería Profe, procesador. profe. Sí, señora. ¿Usted sigue la página que dice CIFAS, fichas Sí, mnemotécnicas y código hipnótico? sí, Sí, ahí Entonces, está. hace falta avanzarla. Allí ya corrió a la siguiente. Fichas mnemotécnicas, dice, definición. No, señor. ¿Sí? No, y que todavía está en la primera. Sigue congelada. aquí abajo hay una cosita que dice, donde está una hojita que dice 1 y 1 de 20, Bueno, entonces uno tiene que entonces, avanzarla 2 de 20. Eso es lo que yo hice. sí, vamos a dejarlo allí para que se alcance a mirar. Voy a aumentarle el tamaño y voy a ir corriendo cada una de las diapositivas para que puedan visualizarlas. Ahí creo que ya pueden visualizar, ¿cierto? Pero, Francisco, excúsame. De todas formas, los chicos también pueden realizar el avance en la parte inferior izquierda, que está el conteo de las diapositivas. En estos momentos, por ejemplo, si aparece una de 20, se puede hacer la siguiente para que aparezca otro. ¿Listo allí? Bueno, vamos a ir avanzando en lo de las fichas, ¿no? Dice, ¿cuál es el propósito de la ficha? La ficha tiene el propósito de organizar y resumir la información que cada uno de ustedes considere más importante, de fuentes que ustedes van a buscar en Internet. Entonces, hay que tener en cuenta cuál es la fuente para poderla incluir dentro de la ficha técnica, donde me diga, ¿sí?, cuáles son las referencias bibliográficas que fueron consultadas de esa información que yo tengo en mi ficha. Sí, eso me va a servir para que posteriormente, cuando yo quiera ampliar la información sobre ese concepto o ese tema, ¿sí?, que está en la ficha, entonces poder ir directamente a cada uno de esos links y visualizar en detalle toda la información que yo tengo. ¿Listo? Entonces dice, y resumir la información más importante de fuentes como libros o artículos, utilizando asociaciones visuales o lógicas para que el aprendizaje sea más duradero y la información sea más fácil de recordar. Entonces, ¿cómo recuerda usted y es más fácil de recordar todo lo que son conceptos? Si a usted le ponen un texto, tal y como yo lo tengo aquí en la diapositiva, ¿sí?, muy seguramente a los 5 minutos se va a olvidar de todo lo que estaba allí. Pero si yo, por ejemplo, incluyo una gráfica, si yo incluyo un mapa mental, si yo incluyo un mapa conceptual, si yo incluyo un cuadro sinóptico dentro de la misma ficha que me represente lo que yo necesito aprender, entonces va a ser mucho más fácil de asociar ese concepto a esa imagen y a digamos, esos conocimientos más gráficos que textuales. Entonces, generalmente en la ficha va a haber una parte de texto, pero también yo le puedo incluir mapas mentales, mapas, sí, conceptuales o lo que yo necesite en cuanto a información. Entonces dice, el uso de fichas constituye un trabajo intelectual porque nos va a obligar ¿a qué? A
Tutor, buenas recoger la tardes. información, ¿sí? Buenas tardes. Tutor, es Este, que la diapositiva sigue en la primera nomás, no avanza, sigue sí, congelada. estamos en la primera todavía. Ya voy a avanzar en la siguiente para que la puedan mirar. Entonces dice, Bueno, el uso de, ojo, ¿no? El uso de las fichas constituye un trabajo intelectual, es decir, ¿por qué? Porque uno para poder hacer la ficha necesita leer del tema y sacar todos los conceptos clave. Es decir, sí, nosotros tenemos que extraer la información y las ideas principales de un texto. ¿Listo? Diferente es cuando utilizamos la inteligencia artificial que ella nos permite en forma resumida, ¿sí?, mirar toda la parte conceptual de un tema específico. Ahora vamos posteriormente a hacer como ejercicio una de las fichas para que ustedes puedan mirar cómo aparece la información y cuáles herramientas pueden utilizar. ¿Listo? Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí sí están mirando, dice asociación y repetición y estimulación visual. ¿Sí se mira? No, señor, no, señor. Sigue en la primera, donde dice CIPAS, fichas mnemotécnicas. De todas Perdón, formas, sí. profe, para los compañeros las diapositivas se pueden correr automáticamente. Bueno, nosotros mismos las podemos manipular, entonces vayanla corriendo ustedes mismos. En la parte de abajo, debajo de la diapositiva, hay una numeración que dice 1 de 20. Ahí hay unas flechas con las cuales pueden cambiar la diapositiva manualmente. Exacto. Cada persona mueve la diapositiva. Sí, voy a ver, mirar por acá, a ver si tengo alguna. Bueno, nuevamente voy a cargarla a ver si esta vez nos funciona. ¿Listo? Perfecto, profe, se está moviendo. Ahí sí ya. Bueno, entonces voy a continuar, sí, con la siguiente diapositiva donde me dice lo que es el concepto de asociación y repetición y la estimulación visual. Dice, la ficha mnemotécnica se basa en la idea de que la memoria funciona mejor cuando asocia un concepto con una imagen, palabra o frase. La revisión periódica de esas fichas refuerza la información de la memoria a largo plazo. Entonces, sí, generalmente cuando nosotros pretendemos hacer un trabajo que es demasiado extenso y sobre un tema específico, sí, tratamos de hacer como resúmenes de ese tema. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Extraemos, ¿sí?, las ideas principales o convertimos esas ideas de cada uno de los temas en imágenes gráficas que se asocien a lo que yo tengo que representar. Entonces, en este caso, yo tendría que representar, ¿sí? Voy a mirar cómo crear una ficha mnemotécnica para el procesador 8086, voy a crear una para los registros internos de ese procesador y voy a crear otra ficha para lo que son los lenguajes de programación MAMS y TAMS. ¿Listo? Bueno, entonces para cada uno de ellos yo tengo que buscar, ¿sí?, además de la información, imágenes que me representen a cada uno de esos conceptos o temas. Estimulación visual, dice, al usar palabras clave, imágenes
o la técnica de asociación, se estimula la memoria visual y se facilita la conexión de ideas. Entonces, siempre acostúmbrense ustedes que cuando tienen que hacer, ¿sí?, un trabajo de este tipo, entonces van a buscar la información, pero ustedes van a extraer lo más importante y eso se va a las fichas mnemotécnicas. Cuando yo hablo, por ejemplo, del concepto, de la definición, de las características, de las semejanzas, de un cuadro comparativo, de una imagen representativa del tema, ¿sí? Estoy buscando la información importante que posteriormente la voy a trasladar a la ficha mnemotécnica. ¿Listo? Bueno, voy a ir a la siguiente. Si ustedes me dirán a ver si ahí está Sí, señor, sí se corrió. Sí se cambió. compartiendo. Bueno. ¿Listo? Entonces dice, beneficios de usar las fichas mnemotécnicas. Primero, mejora la memoria, porque a usted le ayuda a recordar y a retener la información de manera más fácil, ¿sí? Porque asocia el tema con una imagen y con palabras clave. ¿Listo? Entonces, el utilizar palabras clave es importante dentro de las fichas mnemotécnicas. Igualmente, utilizar lo que habíamos mirado como imágenes de conexión a través de mapas mentales o mapas conceptuales. ¿Sí? Y las imágenes gráficas. Si se acuerdan que ustedes tuvieron que hacer una línea de tiempo y en la línea de tiempo representar los procesadores. Entonces, ¿qué buscaban ustedes? Primero, la imagen gráfica de cada uno de los procesadores y las características y el nombre del procesador. Y el año en el cual había salido. Y esa era la información y yo podía mirar la información de un procesador y compararla con un procesador anterior y uno posterior. Entonces acá de igual manera nos va, ¿sí?, a proporcionar estas fichas, ¿sí? Nos van a proporcionar que solo al mirar la ficha ya tengamos una idea general de lo que deseamos transmitir, de la información que se desea transmitir acerca del tema. Segundo, facilita el aprendizaje, permite organizar y sintetizar la información, haciendo que el proceso sea más ágil. Entonces, yo puedo gastar horas leyendo un documento, pero yo puedo mostrar 3 o 4 fichas con la misma información que tiene todo ese documento, de forma sintética y sencillamente organizando la información y las ideas que deseo mostrar. Fomenta la creatividad. ¿Por qué? Porque al crear esas asociaciones y conexiones se estimula la agilidad mental y los procesos cognitivos. Es decir, que para usted aprender necesita leer. Y al leer, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Sí? Adquiriendo el conocimiento. ¿Por qué? Porque usted lee y escribe la ficha resumen de lo que entendió sobre el tema. Entonces, de esa manera, usted sí está creando procesos cognitivos y la agilidad mental, ¿para qué? Para poder representar, ¿sí?, toda esa información en una sola fichita, ¿sí? Toda esa información importante. Y son portátiles, es decir, usted las puede cargar en su bolsillito, crea sus fichitas sobre los temas y puede llevarlas. Es como tener diseñado en el celular, en la pantalla del celular, partida en 6 partes y en cada una de las partecitas presentando diferente información. Entonces yo puedo llevar todas, ¿sí?, las fichas en formato digital o puedo hacerlas también en formato físico, ¿sí? En cartulinita yo hago mis fichas, ¿sí? Y cada vez que yo necesite información voy a recurrir ¿a qué? A mi ficha. ¿Listo? Bueno, vamos a la siguiente.
Dice, ¿cómo llenar una ficha? Entonces, ¿cuáles son los datos generales que lleva una ficha? Entonces dice, primero, el encabezado donde señale el tema. ¿Qué temas son los que tienen que representar ustedes? ¿Me recuerdan? ¿El primero cuál era? En las fichas. El procesador El 80. microprocesador 8086. 8086. Eso. Entonces yo voy a buscar, ¿sí? El microprocesador. En el encabezado va a ser el tema. Microprocesador 8086. Nombre del autor. Ustedes. ¿Sí? Título abreviado. Entonces, ¿sí? Usted puede colocarle un título, ¿sí? Microprocesadores. ¿Listo? El cuarto dice contenido del tema y ahí es donde yo me detengo. Entonces, cuando usted, ¿sí? Ahí me está diciendo el contenido del tema, usted va a ir a buscar en internet y yo voy a encontrar, ¿sí? Cientos de páginas que hablen sobre el microprocesador 8086. ¿Cuál voy a seleccionar? ¿Qué harían ustedes para seleccionar el contenido del microprocesador 8086? Pues como lo dijo anteriormente, ¿no? Allá en las diapositivas anteriores, sí, lo primero que voy a buscar es una imagen del microprocesador. ¿Listo? Una imagen representativa del microprocesador. Segundo, ¿qué es lo principal que yo tengo que mostrar? Una descripción de lo que es el microprocesador 8086, la arquitectura del procesador 8086, ¿qué más? Características del microprocesador 8086, la imagen, que ya es la imagen gráfica, y puedo colocarle adicional a eso, ¿sí? Puedo buscar un mapa mental del microprocesador 8086. ¿Listo? Entonces, dentro del contenido, yo voy a, ¿sí? Digámoslo, ¿sí? Cada uno de ustedes, de acuerdo a la información que quiera transmitir a través de la ficha, entonces va a seleccionar unos criterios de información. Si quiere mostrar la definición, si quiere mostrar las características, si quiere mostrar la imagen gráfica, si quiere mostrar, ¿sí? Lo que es el mapa conceptual o el mapa mental, etc. Yo voy a definir como autor de la ficha lo que quiero mostrar en cuanto al contenido del tema. ¿Sí? Y adicional a eso, como yo los busqué en internet, ¿sí? Busco la referencia y la copio, ¿sí? Y eso lo voy a mostrar en la fichita. ¿Listo? Luego dice, lugar donde se halla el documento. Ahí consigno, ¿sí? Toda la bibliografía que yo consulté para extraer toda la información de ese resumen sobre el tema. Y el tipo de ficha. El tipo de ficha que vamos a crear es un tipo de ficha resumen. Es decir, de forma resumida vamos a presentar lo más importante sobre los temas que nos piden. Entonces voy a hacer un solo diseño, ¿sí? Pero en ese mismo diseño voy a mostrar la misma información para los tres temas. Es decir, voy a construir una fichita para el microprocesador, ¿sí? Voy a construir otra fichita para lo que son los registros internos y otra fichita, ¿sí? Para lo que es el MAMS y el TAMS, que son los lenguajes de programación. ¿Listo? Entonces, el tipo de ficha es ficha resumen. ¿Listo? Vamos a ver unos ejemplitos de esas fichas. Entonces, miren, sí, que ya existen herramientas que a usted le permiten crear fichas
pueden ser fichas mnemotécnicas o fichas técnicas o fichas para productos o fichas para medicamentos, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es tomar uno de los diseños y dentro de ese diseño cambiar la información, ¿sí? Que me permita a mí mostrar lo anterior, es decir, el encabezado que señale cuál es el tema, el nombre del autor, el título abreviado, ¿sí? El contenido del tema, que es lo principal, el lugar de referencias donde fue encontrados los temas y el tipo de ficha, que sería el tipo resumen. ¿Listo? Canva es una de las herramientas que yo puedo utilizar. Pero no solo esa, ¿no? Aquí en Canva yo puedo encontrar varios diseños de las fichas. Aquí está uno de esos. Pero de igual manera yo les recomendaba a mis estudiantes de mis grupos que pueden buscar en las imágenes de internet. Entonces fíjense, ¿sí? Yo encontré, por ejemplo, este diseño que es de una ficha mnemotécnica. ¿Puedo tomarlo? Sí, yo puedo tomar este, pero quitándole toda la información que está allí y solamente dejándole lo más importante que yo quiera mostrar. ¿Sí? Lógicamente que tendrá que tener, pues, deberá tener, espérenme un momentico aquí, les voy a pasar a la siguiente, ¿sí? Deberá tener, allí, si se fijan, esa ficha de resumen es de solo texto, ¿sí? Pero entonces yo voy a quitar todos estos subtítulos que están aquí y voy a dejar solamente lo que yo quiera presentar, que será el encabezado, título del tema, el nombre del autor, ¿sí? Un título abreviado si es que lo tiene, el contenido, ¿sí? Y dentro del contenido ya voy a definir los criterios, si la definición, si las características, si voy a presentar, por ejemplo, lo que es la imagen, voy a presentar un modelo asociativo que sea como un mapa mental, un mapa conceptual, etc. Eso lo definen ustedes, pero ¿sí? Las fichas, ¿sí? Los diseños de las fichas específicamente, esos pueden ser ya tomados de modelos que ya están creados en Internet. Entonces pueden buscar una ficha, ¿sí? Específicamente, y sobre esa ficha, sobre ese diseño de ficha van trabajando. Aquí hay otro modelito, ¿sí? Miren ese modelito, ese está un poquito más ajustado, ¿sí? Ahí ya puedo presentar la información. Fíjense que es, ¿sí? Aquí lleva unos títulos, subtítulos, unas divisiones y abajo está la información. A esa yo podría agregarle un cuadrito y mostrar la imagen en la parte de abajo, ¿sí? El diseño de la ficha es libre, es decir, que ustedes deciden cuál diseño, ¿sí? Incorporar. Pero lo que no pueden hacer, ¿sí? Es coger una hoja y copiar la información y decir, este es mi diseño de la ficha. ¿Sí? Entonces tendrá que presentar, ¿sí? Una ficha resumen mostrando, ¿sí? Todo lo que es el contenido de diferentes maneras, para que usted recuerde, ¿sí? La información más importante sobre el tema que se va a tratar. ¿Listo? Recuerden siempre eso, que la ficha lo que lleva es información importante. Bueno, allí están los tipos de fichas mnemotécnicas. La primera me dice que existe una ficha que es textual, donde usted lo que hace es extraer citas, ¿sí? Es decir, usted lee la información y copia las citas idénticas en la ficha del texto leído y que a usted le parezca importante.
Eso usted le va a recordar, con esas citas, le va a recordar algo que usted leyó sobre ese tema. ¿Listo? La ficha resumen dice, se utiliza cuando se describe la idea central o esencial de un texto. Entonces, acá específicamente vamos a crear fichas resumen de cada uno de los temas. ¿Listo? Y la ficha de comentario personal que se usa para anotar los comentarios personales. Es decir, sí, cuando ustedes construían el ensayo argumentativo, fíjense que ahí tenían las tres cosas, ¿no? Tenían el tema o la idea sobre la cual deseaban hablar. Segundo, las citas de autor, ¿sí? Y posteriormente sus comentarios. Entonces yo les decía a mis estudiantes, les decía, miren, así se hace un ensayo argumentativo, donde usted, ¿sí? Escribe sobre el tema, la teoría, luego pasa a unas citas de autor y posteriormente sus comentarios personales de la opinión sobre lo que dicen esos autores. ¿Listo? Acá casi es igual. Yo tengo la ficha textual, ¿sí? Que serían las citas, la ficha resumen, que es el tema principal sobre el cual se está hablando, y la ficha del comentario personal, que es anotar sus apreciaciones, ¿sí? Sobre cada uno de los temas. Bueno, vamos posteriormente a mirar, ¿sí? Esas herramientas que están propuestas y en las cuales yo puedo trabajar las fichas. ¿Sí? Canva tiene, ¿sí? Ustedes, a ver, espérenme, miremos a ver si de alguna manera, bueno, voy a entrar a Canva, ustedes me dirán a ver si pueden visualizarlo desde allá o si me toca volver a compartir acá. Espérenme un momentico, voy a entrar a crear la ficha acá. Eso, ahí ya pueden mirarla. En internet dice Canva, ¿sí? Y aquí está el creador de fichas bibliográficas. ¿Sí se está presentando en pantalla? Sí, señor. Bueno, aquí es donde yo puedo elegir el diseño. Entonces yo le digo Start, ¿sí? Y fíjense que me va a presentar aquí varios modelos. ¿Listo? Entonces me dice, ¿qué quiere buscar usted? Entonces le digo, por ejemplo, acá, ficha técnica o ficha mnemotécnica. Entonces yo podría decirle, a ver, ficha mnemotécnica. ¿Listo? Y aquí me aparecen diseños, mire, de fichas mnemotécnicas. ¿Sí? Donde usted puede elegir, ¿sí? Cómo presentar su ficha. Entonces yo puedo elegir cualquiera de las que están acá disponibles, ¿sí? Y modificar la información de acuerdo a lo que necesite. Va a haber algunas que están disponibles, va a haber otras, ¿sí? Que yo tenga que registrarme para poder utilizarlas. ¿Sí? Entonces aquí están estos diseños. Fíjense, aquí yo puedo también irle cambiando aquí el título, acá puedo cambiar la información, aquí puedo cambiar el texto, puedo cambiar la imagen, etc. ¿Listo? ¿Sí? ¿Fácil? Sí, no lo vamos a hacer acá porque pues ya eso les correspondería a ustedes elegir su propio diseño y vamos ahorita en este momento, voy a entrar a una herramienta de inteligencia artificial, bueno, utilicemos el DeepSeek. A ver, DeepSeek.
Me esperan un momentico. Ahí lo pueden ver. Todavía está la pantalla anterior. La Está en pantalla Canva, mi anterior. profe. Bueno, entonces dejemos de compartir y volvamos nuevamente acá. Otra vez. A compartir pantalla y miremos el DeepSeek. Ustedes me dirán si ya lo pueden mirar. A ver. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, Sí, entonces, ya está. ¿cuál era el primer tema que ustedes debían consultar? Entonces, díganme, ¿el microprocesador? ¿Sí? O, 86. a ver, entonces, microprocesador 8086. Si yo le doy el microprocesador 8086 y quiero averiguar todos los aspectos generales, él lógicamente me va a buscar toda la información. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, ¿no? Acá necesito información importante del procesador 8086 para crear una ficha mnemotécnica. Entonces miremos a ver qué me aparece. Entonces miren, ya tengo información, ¿sí? Y fíjense que son datos relevantes, ¿no? Mi profe, se quedó Francisco. pegado la página en DeepSeek, en el Bing. No se ¿No observa nada corre? más. Bueno, Es esperemos. que A es lo ver. mejor, solamente compartió esa pestaña y cuando Esa le cambió, por pestaña. eso no. Entonces voy a volver acá a cargarlo. A ver allí nuevamente. Escúchame, Me Javier. dicen a ver si ya lo pueden, a ver, ya lo pueden mirar. Allí. Ahí ya. Ahí sí se ve, profe. Eso. Entonces miren, ¿sí? Si usted le da, información del microprocesador 8086 en general, pues le va a sacar mucha información pues para, ¿sí? Lo que usted tiene que hacer. ¿Qué le interesa? Entonces, a usted le interesa un resumen de lo más importante que tiene que hacer sobre la ficha, ¿sí? Sobre el tema que es el microprocesador 8086. Entonces, ¿qué me sacó en la información? Me dice ficha mnemotécnica, vea. ¿Sí? ¿Cuál es la información que yo en este caso presentaría? Digo, los datos básicos, aquí está la fecha de lanzamiento, el fabricante, la arquitectura, la función principal. ¿Sí? Segundo, las características, y dentro de las características están los 14 registros que tiene. ¿Sí? Los de propósito general, los de índice y pila, los de segmento, el contador de programa y los registros bandera. ¿Sí? Está el bus de datos de 16, bus de direcciones, memoria direccionable, modos de direccionamiento y tecnología. En el 3 está el concepto fundamental de segmentación. ¿Cuál es el problema de la segmentación? Que se divide en 64K, ¿sí? Y entonces para tomar 1 mega de memoria yo tengo que dividirlo en segmentos de 64, ¿sí? Allí está solución,
¿sí? La solución, velocidad y alimentación. Aquí nos habla del reloj, las versiones 5, 8 y 10 MHz, los voltajes de 5 voltios, ventajas y desventajas, aquí nos las saca, ¿sí? Y un resumen mnemotécnico del esquema para memorizar. Mire, entonces esto sí es lo principal que está relacionado en DeepSeek. Pero yo le puedo decir aquí, por favor, ayúdame con un mapa conceptual del microprocesador 8086. Pues miren, ahí ya me da la información de todo lo que es, ¿sí? El microprocesador. Si es que yo quisiera consultar más cosas, ¿no? Miren, ya es más detallado, las características técnicas principales, características destacadas, arquitectura de puertos y periféricos, el impacto del legado, ventajas y limitaciones, etcétera. Sí, entonces, fíjense, ustedes pueden utilizar la herramienta de inteligencia artificial, ¿sí? Pues en mi caso, yo tengo como bastante experiencia en la parte de revisión de texto, por eso a los estudiantes me decían, vea, ¿y cómo se da cuenta usted de que es generado por inteligencia artificial? Y entonces le decía, pues una es la experiencia, porque me ha tocado leer muchos proyectos, ¿sí? Otro es las características que presenta el modo de generar el texto, donde si ustedes se fijan, ¿sí? Cada 2 o 3, vamos, bueno, en este caso no se alcanza a mirar, pero si yo, a ver, me voy a buscar acá, a ver, esta parte. Sí, esta parte, por ejemplo, a mí ya, sí, me genera el texto casi que por párrafos, ¿no? Pero, por ejemplo, la inteligencia artificial que ustedes utilizan, no sé si utilizan el ChatGPT o Gemini o cualquier otra herramienta, ¿sí? Les suele generar párrafos extensos, ¿sí? Y cada 2 líneas es punto seguido y cambia de idea, y cada 2 líneas punto seguido y cambia otra vez de tema y punto seguido y sigue. ¿Sí? Y la otra es que se utiliza, por ejemplo, uno ya sabe que es generado por inteligencia artificial porque utiliza términos demasiado técnicos, ¿sí? Que ustedes no los conocen. Entonces, por ejemplo, cuando me habla de aquí, por ejemplo, de ERP, CRM, de Data Warehouse, de Data Mart, ¿sí? Son términos técnicos de dashboard, etcétera, que ustedes, por ejemplo, todavía no manejan. Entonces yo digo, bueno, ¿y cómo él pudo saber, ¿sí? De toda esa información si es que no fue copiado? Entonces, usted puede tomar el texto generado, pero siempre, ¿sí? Trate de, en sus propias ideas, redactar lo que le generó la inteligencia artificial. ¿Listo? Reemplace siempre esos puntos, ¿sí? Con conectores o con otros signos de puntuación como punto, como comas o punto y coma, ¿sí? O si es necesario, pues los quitan y redactan de otra manera. ¿Sí? Siempre cuando vayan a hacer idea principal,
siempre cuando vayan a hacer una idea principal, es un resumen de ese resumen. Entonces, cada vez yo voy cogiendo un resumen, ¿sí? Y de ese resumen saco otro resumen y de ese otro resumen extraigo la idea principal. ¿Listo? Y eso me permite a mí aprender, ¿sí? Primero, a leer y a extraer las ideas principales y los conocimientos. Y eso es lo que me llevo a la cabeza. ¿Listo? Ingeniero, ¿me ¿Sí? escucha? Sí, señor. Ingeniero, qué pena interrumpirlo. Es que hay 3 estudiantes que tienen la mano levantada desde hace rato. Linda Ajá. Josefina, Marco Ah, Tulio bueno. Gómez. Sí. También, por favor. ¿Preguntas? Muy buena tarde. Buenas. ¿Cómo está? Profesor Francisco, muy bien, gracias. Profesor Francisco, solamente tengo una inquietud. Bueno, yo estoy haciendo mi presentación en PowerPoint con una plantilla de la universidad, ¿cierto? De la UNAT. Las fichas mnemotécnicas debo de realizarlas en otra plataforma y montarlas dentro de la presentación como una imagen, o puedo omitir eso y hacer más bien como la ficha dentro de la misma, o sea, como si fuera una diapositiva. Sí, en caso tal de que yo la tenga que presentar dentro de la misma diapositiva, tengo que crear, sí, dentro de la diapositiva el cuadrito, dividiéndolo, sí, tal y como lo haría en un documento de texto, donde aparezca el título, sí, donde aparezca la información, donde le pueda integrar una imagen, etcétera. Sí, entonces sí Ok, se puede como diapositiva o sencillamente la creo en otro software, ¿sí? Y traslado la imagen a la diapositiva. ok, De las muchas dos gracias, formas profesor. es válido. Ujú. Listo, Sí, muchas señor. gracias. ¿Quién más? Linda Josefina Bendaño y Eider Sandro Daza. ¿Tenía duda? Eh, no se escuchó bien. ¿Quién más? Bueno, voy a continuar acá. Sí, vamos a hablar ahora sí de lo que es el cuadro sinóptico. Sí, ese es un poquito más fácil de trabajar porque el cuadro sinóptico, sí, voy a mirar acá, listo, y vamos aquí, ¿no? Vamos a mirar el cuadro sinóptico, ¿sí? ¿Qué es un cuadro sinóptico? Sí, hay muchos, sí, en específico dentro de los grupos y dentro de los trabajos de los avances, ¿no? Que están presentando. Sí, hay alguien que me preguntó, me presentó, sí, un cuadro de texto donde mencionaba las partes, sí, y en el otro lado decía descripción. Entonces, partes y descripción. Y decía, no, para mí eso es un cuadro sinóptico. ¿Sí? Entonces, para él eso era un esquema, un cuadro, ¿sí? Pero no es como tal un cuadro sinóptico, ¿sí? Es un cuadro construido para mostrar información de los componentes internos del computador y las características o la descripción de cada uno de los componentes. Pero como tal, no es un cuadro sinóptico. ¿Listo? Hay otro caso que me presentó un mapa conceptual, es decir, en la parte superior escribió partes del computador y de partes del computador sacó 4 flechitas hacia abajo y me colocó
¿sí? Memoria, controladores, dispositivos de entrada y salida y la CPU. Y debajo, un cuadrito adicional donde mostraba la información. Entonces yo le decía, no, ese tampoco es un cuadro sinóptico, ese es un mapa conceptual. Y hubo también, ¿sí?, otro estudiante que me envió un gráfico. Y entonces en el centro estaba el computador. Y sacó dos flechas hacia la izquierda, dos hacia la derecha. En la una decía CPU y allá decía características de la CPU, ¿sí? Y sacó periféricos de entrada y salida, nombró los periféricos de entrada y salida que él conocía, ¿sí? Los controladores, y en la parte de abajo me mostraba los tipos de memoria que había. Entonces tampoco deben hacer eso. ¿Listo? ¿Qué me dice? Me dice, vea, ¿sí? ¿Cuál es su trabajo? Su trabajo es el siguiente. Muestre primero, diseñe un cuadro sinóptico. En el cuadro sinóptico, ¿sí?, muestre cuáles son los componentes internos. Primero, la CPU. Segundo, la memoria. Tercero, los controladores. Y cuarto, periféricos de entrada y salida asociados a su computador. ¿Sí? No a cualquier computador, sino a su computador. Es decir, que usted debe utilizar una herramienta de software, ¿sí?, que le permita extraer las características de su computador. ¿Listo? Bueno, entonces voy a ir ahora sí a explicarles cómo hacer el cuadro sinóptico. ¿Listo? Bueno. Entonces, definición, dice, un cuadro sinóptico es un esquema gráfico que organiza un tema complejo y su información relacionada, de información jerárquica a visualmente estructurada, usando llaves o líneas para conectar la idea central con los subtemas y conceptos. Es decir, ¿cuáles son cuáles serían, por ejemplo, en su cuadro sinóptico, ¿sí?, las ideas centrales que yo voy a representar en el cuadro sinóptico? ¿Cuál sería el tema, ¿sí?, para elaborar el cuadro sinóptico? ¿Quién me dice? ¿De qué me piden hacer el cuadro sinóptico? Lo piden de la CPU, la memoria, los controladores y las unidades de entrada y salida. Componentes del computador, ¿cierto? Entonces, serían los 4 componentes del computador. Entonces, yo puedo colocarle, ¿sí?, un computador, una llave grande, y dentro de la llave grande los 4 componentes. Primero, la CPU. Segundo, la memoria. Tercero, los controladores. Y cuarto, los periféricos de entrada y salida. ¿Hasta ahí vamos? Esos serían los subtemas y conceptos. ¿Listo? Dice, su propósito es facilitar la comprensión y el estudio del tema al presentar la información de manera clara, ordenada y concisa. Un cuadro sinóptico también es conocido como mapa sinóptico y diagrama o esquema de llaves. Entonces, siempre cuando ustedes trabajen en un cuadro sinóptico deben haber unas llaves. ¿Listo? Una llave que se abra, y dentro de la llave irán, si yo quiero, por ejemplo, hablar de la memoria, y tengo varios tipos de memoria, tendría memoria principal, memoria secundaria, memoria caché, etc. Entonces, si yo quiero,
en memoria hablar de los diferentes tipos de memoria, ahí tendría que haber una llave. ¿Listo? Bueno, me dice, esta herramienta sirve para identificar la información más importante de un texto y así comprenderlo mucho mejor. Bueno, voy a correr la siguiente diapositiva, un poquito aquí, de cómo elaborar un cuadro sinóptico. Entonces dice, ¿sí? Para elaborar un cuadro sinóptico, primero debes leer e interpretar la información para identificar la idea general. ¿Listo? Ya sabemos cuál es la idea general. La idea general es identificar cuál es el procesador que tiene mi computador y qué características tiene. ¿Cuáles son los tipos de memoria que maneja mi computador? ¿Cuánto tiene memoria RAM? ¿Qué tipo de memoria tiene? Si es DDR3, DDR4, ¿cuánto tiene? Tiene 8, tiene 4 en RAM, tiene 16 en RAM. ¿Listo? Pero además de eso, tengo el disco duro, que es la memoria secundaria. Y la memoria secundaria, ¿sí? Son los discos duros de estado sólido. Los discos duros de estado sólido, ¿sí? Que tiene asociados mi computador. Entonces puede tener un disco SATA, un disco SSD, ¿sí? ¿Y cuáles características tiene? ¿Es de 500 gigas? ¿Es de 1 tera? ¿Es de 2 teras? ¿De cuánto es? ¿Listo? Periféricos de entrada y salida. Entonces, ¿cuáles son los periféricos de entrada y salida? Los de entrada, pues va a ser el teclado, el mouse. Si yo tengo asociado, pues otro periférico para entrada, puede ser un escáner, ¿sí? Y de salida serían la pantalla, si tiene asociado una impresora o si tiene asociado unos parlantes, una diadema, ¿sí? De alguna manera son medios de entrada y salida. ¿Listo? Y también los controladores o driver que tiene para el manejo de cada uno de los dispositivos que tiene allí. Entonces va a haber un driver para la memoria USB, va a haber un driver para el teclado, va a haber un driver para el sonido, para el video, para la red, etc. Entonces yo quiero saber cuáles son, ¿sí? Los drivers de mi computador. ¿Listo? Bueno, voy a continuar. ¿Cómo elaborar el cuadro sinóptico? Entonces dice, primero, lee e interpreta el material. Entonces, lee el texto o contenido que desea resumir para entender el tema general. Segundo, identifica el tema central. Componentes del computador, ya lo sabemos. Son 4, ya lo sabemos. Ahora sí, lo único que nos falta hacer es coger un software, instalarlo en mi computador y con ese software determinar cuáles son las características, ¿sí? De periféricos de entrada y salida, de los drivers o los controladores, de el disco duro y la memoria RAM y del microprocesador que tiene asociado. Si es un Ryzen, si es un Core i3, Core i5, Core i7 de séptima, de octava, de novena generación, o Ryzen serie 3000, 5000, 7000, etc. Identifica las Perdón, ideas profe, una principales. Sí, siga, tranquilo. también tenemos que incluir, por ejemplo, en el caso de la memoria RAM, del procesador, la velocidad a la que corre, por ejemplo, si corre a Sí, 3.5 Hz, a ver, todo eso hay que detallarlo también. claro, ¿O no es las necesario llegar hasta ahí? características. Verán, las características si yo las tomo directamente desde el sistema operativo, porque ahí en la configuración me muestra, ¿no? Cuáles son las características de mi computador. ¿Listo? Yo las puedo tomar de allí, pero
también puedo instalar software, ¿sí? Como es el Sandra Pro o el AIDA Pro o el Everest o el Inventory, perdón, que son software que una vez instalados, ¿sí? Me permiten, ¿sí? Capturar todos los detalles de cada uno de las componentes de mi sistema. Es decir, ahí me va a aparecer todo, ¿no? Me va a aparecer velocidades, el tipo de memoria, si es DDR3, DDR4, a cuánto corre, cuánto tiene, o sea, todo en detalle. Si es una pantalla, de cuántas pulgadas, qué características tiene la pantalla, todo, todo, absolutamente todo. Entonces, ¿cuál es la idea? Sí, la idea es de que ustedes, sí, traten de instalar un software que les permita mirar las características de los componentes de su computador y lo trasladen a el cuadro sinóptico. ¿De acuerdo? Listo, profe, gracias. Bueno, muy bien. ¿Listo? Entonces, sigo con lo que está acá, ¿no? Dice, organiza la información con llaves. Esto es lo principal. Entonces, ¿qué va a ir dentro de cada llave? ¿Sí? Ahora vamos a mirar unos ejemplos, ¿sí? De cómo hacerlo. Pero miremos esta parte de la teoría. Dice, coloca la idea central a la izquierda. Entonces, un cuadro sinóptico siempre va a ir representado de izquierda a derecha. ¿Listo? Entonces voy a colocar un título. Alguien puede colocarle computador, otro puede colocarle componentes del computador, otro puede colocarle partes del computador. Entonces, sí, pero tiene que haber algo del lado izquierdo, ¿sí? Que es el tema o la idea central. Luego viene una llave y dentro de esa llave, que es la más grandota, la llave general que cubre los 4 componentes, voy a colocar, ¿sí? La CPU, los controladores, la memoria y los dispositivos de entrada y salida. Y luego abro una llavecita para la CPU y coloco qué características tiene mi CPU. Luego, memoria, qué características tiene mi memoria dentro de mi computador. Luego, qué componentes de entrada y salida tiene asociados el sistema de mi computador, ¿sí? Y posteriormente, cuáles son los controladores o los drivers de mi computador. ¿Listo? Y siempre de izquierda a derecha. ¿Listo? Donde a la izquierda va a ir lo más general y a la derecha lo más detallado. Sí, los conceptos, dice, deben ir volviéndose más específicos a medida que te mueves de izquierda a derecha, de arriba a abajo, pero con las llaves. ¿Listo? Dice, tienes que ser conciso, utiliza palabras clave o frases cortas para resumir ideas, ¿sí? En lugar de oraciones completas. Y revisa y organiza. Entonces se crea el borrador, se lo crea primero a mano, ¿sí? Entonces lo pueden crear a mano y posteriormente ya lo diseñan haciendo uso de cualquiera de las herramientas que ya les voy a mostrar. ¿Listo? Bueno. Vamos a la siguiente. ¿Sí? La siguiente diapositiva dice, ¿cómo se lee el cuadro sinóptico? Entonces dice, siempre la información en un cuadro sinóptico se lee de izquierda a derecha. ¿Listo? La información va de lo más general a lo específico. Es decir, hay una jerarquización y también se realiza una clasificación para agrupar ciertos elementos y características específicas sobre ellos. Cuando se utilizan las llaves en un cuadro sinóptico, se utiliza como un signo simple, es decir, una llave. ¿Sí? No hay que colocarle ni más flechas, ni más cosas, nada, solo la llave y ya. ¿Sí? Además,
se suele utilizar la llave de apertura, es decir, el signo de las llaves. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con los ejemplitos. ¿Sí? Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y allí hay un ejemplito. A ver, vamos a mirar. Si es que no sé por qué no me deja ampliar acá. Bueno. Sí, ese ejemplito está hecho en una herramienta que se llama el Miro, ¿sí? Que ustedes lo han utilizado. En Miro, ¿sí? Aquí, ahí dice ejemplo de un cuadro sinóptico, donde está la idea principal, ¿sí? Voy a mostrarla acá. Está la idea principal a la izquierda. Luego viene la llave cubre todos estos conceptos que van aquí internamente, ¿sí? Y de cada uno de ellos se desprende otras llaves que cubren los detalles de este concepto. ¿Listo? Si yo lo asocio, entonces fíjense, acá iría el computador o partes del computador o componentes del computador. Aquí iría ¿qué? Iría, ¿sí? CPU o microprocesador, en otro iría memoria, en otro controladores y en otro dispositivos de entrada y salida. Dentro de la CPU abro llaves nuevamente y ahí voy a mostrar las características de mi procesador. Luego, en otra, voy a mostrar las características de la memoria RAM y el disco duro. Luego, en otra, voy a mostrar los controladores de video, de sonido, de la red, de los puertos, ¿sí? Todos los componentes, todos los controladores que tenga. ¿Listo? Bueno, entonces de esa manera yo voy, ¿sí? De lo general hacia lo particular, siempre de izquierda hacia dónde, hacia la derecha. ¿Listo? A la izquierda lo más general, a la derecha lo más detallado. ¿Sí? Voy a pasar al siguiente ejemplo. ¿Listo? Entonces fíjense, en ese ejemplo, ¿sí? En ese ejemplito, entonces ya, ¿sí? De alguna manera está más visible. ¿Sí? Este está generado en otra herramienta, miren, ya está en Canva. Acá en la parte superior, ¿sí? De la diapositiva, acá me dice Canva la dirección. ¿Sí? Y está este diagrama que ya, ¿sí? Este diseño ya está hecho allá. Pero lo único es que tiene 3 componentes. Entonces tengo que agregarle el cuarto. Un estudiante, sí, dijo, ve, como ya está hecho el diseño con 3 componentes, voy a colocar solo 3. ¿Sí? Y le colocó nomás la CPU o el procesador, la memoria y los dispositivos de entrada y salida. Se olvidó de los controladores. Entonces, no se olvidó, sino que no quiso hacer el esfuerzo de colocarle el otro componente más abajo y alargar la llavecita desde acá que me cubra hasta el otro componente. ¿Listo? Entonces, estos diseños ya están hechos. Este está hecho en Canva, pero yo tendré que modificarlo. ¿Listo? Tengo que buscar la forma de modificarlo. Ahorita vamos a mirar, ¿sí? Vamos a ir abriendo cada una de esas herramientas para que ustedes lo puedan visualizar un poquito mejor. ¿Listo? Este es otro modelo. Entonces, fíjense en ese modelo. Ese modelo me dice, en la parte izquierda dice tema
que sería el tema principal, ¿sí? Que sería allí computador o partes de un computador o componentes de un computador. ¿Listo? Luego viene la llave. La llave cubre todo. Y dentro de la llave están los subcomponentes, es decir, cada uno de los componentes. Entonces está el microprocesador, está la memoria, están los dispositivos de entrada y salida y le haría falta los controladores. Y de allí se abren otras llavecitas para cada componente y ahí puedo colocarle, por ejemplo, ¿no? Sí, marca del procesador. Entonces acá Intel. Acá, características del procesador. Entonces, Core i3, sí, que corre a esta velocidad, tiene estas características, etc. Entonces, yo puedo detallar hasta cuando yo quiera. Sí, eso dependerá pues de la información que yo tenga acerca del tema. Entonces, puede ser que aquí tenga lo que son dispositivos de entrada y salida. Entonces por acá coloco dispositivos de entrada, por acá dispositivos de salida. Y voy nombrando a los dispositivos de entrada y acá los dispositivos de salida. ¿Listo? Entonces yo voy haciendo, ¿sí? De tal manera mi cuadro sinóptico que vaya desde lo más general, que vaya detallando los componentes principales, que son 4, y aquí las características de cada uno de los componentes. ¿Sí? Hasta donde yo quiera detallar. ¿Listo? ¿De acuerdo? Si miran que es fácil, o sea, la tarea es fácil, pero hay que saberla hacer. ¿Listo? Y les voy a mostrar el último ejemplito. Miren, ahí está el ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿qué me muestra en ese ejemplito? Fíjense, dice la idea general, espérenme, acá, la idea general, las ideas principales, las ideas complementarias y los detalles de esas ideas complementarias. Eso es cuando yo quiero, no sé, como detallar un poco más, ¿sí? Sobre cada uno de los componentes. Sí, bueno, allí hay una pregunta sí, que me hicieron, era que si podían utilizar como herramienta el AIDA Pro. Entonces yo les dije, sí, el AIDA Pro, y me dicen, pero allí la información sale en imágenes. Coja la imagen y la pega dentro del cuadro sinóptico. También es válido. ¿Sí? No hay problema. No tiene que ser textual. Puede colocar, ¿sí? Lo que le da como resultado acá y colocarlo dentro del cuadro sinóptico, sino que la imagen tiene que hacerla un poquito más pequeñita. ¿Listo? Bueno, y por último vamos a pasar acá, ¿sí? A las herramientas que pueden utilizar. ¿Sí? Entonces voy a ir abriendo cada una de las herramientas. ¿Sí? Primero abramos a ver el Canva. Espérense un momentico, voy a abrirlo acá y me toca volver a compartir pantalla para que ustedes puedan visualizar. ¿Listo? Entonces voy a mirar, a ver acá. DZIP, aquí, cuadros sinópticos. Miren, ¿sí? Ahí está el Canva. Ahí están
todos los modelos de cuadros sinópticos que usted puede utilizar. Mírenlos. Entonces, qué fácil es hacer un cuadro sinóptico. Ya está hecho. ¿Sí? Y fíjense que yo puedo, por ejemplo, utilizar este cuadrito, ya tiene 1, 2, 3, 4 componentes, que son los componentes principales que yo debo detallar. Acá en cuadro sinóptico le digo el tema, que serían componentes del computador o partes del computador o sencillamente computador, ¿sí? Y si quiero mensajes, yo puedo colocarle. El computador tiene los siguientes componentes. Entonces acá, ¿sí? CPU. La CPU es el procesador, ¿sí? Que tiene el computador. Acá, componentes internas. Especifica qué componentes están asociados al computador. Acá, memoria. Entonces, tipos, presenta la información de los tipos de memoria que están asociados al computador. Y acá, controladores. Entonces, presenta todos los drivers que están asociados a la tarjeta madre del computador. Y acá presentar los detalles de cada uno. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, eso sería muy fácil de hacer, ¿no? Y puedo hacerlo, fíjense, utilizando las plantillas que ya están ahí prediseñadas. Mírenlas. ¿Listo? Bueno, voy al siguiente. A ver, voy a abrirlo acá. Vamos a Miro. Voy a ir nuevamente acá. Dejar de compartir y nuevamente miremos Miro, cuadros sinópticos. Y miren, aquí está, ¿sí? Los cuadros sinópticos, para qué sirven, cómo utilizarlos, ejemplos, cómo hacer un cuadro sinóptico, características, tipos de cuadro, etc. Y aquí está el ejemplito. Entonces, yo voy a ir ¿sí? Sobre este esquema creando mi cuadro sinóptico. ¿Listo? Entonces, esta es otra forma de hacerlo. Esa es otra herramienta, ¿no? Que ustedes pueden utilizar. ¿Sí? ¿Que cuál utilizar? La que le parezca más fácil a usted. ¿Listo? Vamos a mirar acá. ¿Sí? Lucidchart. Espérenme un momentico. Vuelvo otra vez acá. Creo que es este. Ahí sí lo pueden visualizar, Lucidchart. Dice ejemplos y plantillas de cuadros sinópticos. ¿Sí se mira? Sí, señor. Y miren, aquí está toda la información y aquí está el ejemplo. Miren, este cuadro sinóptico, sí, casi que no se utiliza, porque para nosotros esto significa, sí, un mapa conceptual de un tema. Es decir, donde va el tema principal se divide en subtemas y de cada subtema se desprenden, ¿sí? Conceptos, definiciones, características, lo que yo quiera mostrar. ¿Sí? Este es un cuadro sinóptico, pero este cuadro sinóptico, si ustedes lo miran, ¿sí? Es parecido a lo que sería un mapa mental, donde aquí yo tengo el concepto principal y desde aquí, ¿sí? Se pueden sacar varios temas. Pero la general es esta, utilizar para los cuadros sinópticos la llave. ¿Listo?
Aquí está otro ejemplito de cómo hacer un cuadro sinóptico. Fíjense, va de izquierda a derecha, siempre, izquierda a derecha. Izquierda, ¿sí? El tema más general. Derecha, los detalles de cada uno de estos temas. ¿Sí? Estados del agua, el estado es sólido, líquido o gaseoso. El estado sólido es en hielo. El hielo se presenta como nieve, granizo y glaciares. El líquido se presenta como mares, océanos, lagos o ríos. Y el gaseoso en nubes y el vapor. Entonces, fíjense que ahí, ¿sí? Está representado todos los estados del agua. Si yo tuviera que leerlo, me imagino yo que eso estaría en un texto de 3 o 4 o 5 hojas, ¿sí? Que yo tendría que leerlo para poder entender cada uno de esos conceptos. ¿Listo? Y vamos al último, que es el Genially. ¿Sí? También se pueden utilizar. ¿Sí? Ahí está el concepto. Espérenme, voy nuevamente. Compartir. Genially. Y miren, ahí está el ejemplito. ¿Sí? Aquí está la idea principal, aquí están las ideas complementarias y los detalles. ¿Listo? En los detalles es donde yo puedo incluir, aquí en el detalle, ¿sí? Puedo incluir una imagen, por ejemplo, de las memorias, una imagen del procesador, una imagen de los dispositivos de entrada y salida. Bueno, lo que yo quiera, de tal manera que yo combine, ¿sí? La parte gráfica con la parte textual, ¿sí? Y de esa manera yo, ¿sí? Comprendo más fácilmente cualquier tema. ¿Listo? Entonces, fíjense qué fácil de hacer. ¿Listo? Voy a dejar de compartir y los escucho. ¿Qué preguntas tienen sobre la actividad? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profe, en cuanto a lo que usted decía en el cuadro sinóptico de las partes del computador, o sea, uno tiene que explicar es lo del computador de uno, porque pues yo Sí. pensé que era solo del libro. Ah, claro, porque eso es lo que están haciendo, ¿no? Es decir, Sí, ustedes profe, eso fue lo que yo entendí. Entonces traten de hacerlo, ¿sí? Instalando un software o mírenlo allí en las características, ¿sí? En las características que tiene, van por configuración, miran las características de su procesador y lo colocan allí donde diga CPU. ¿Sí? Van a la memoria, miran las características y le colocan las características de la memoria. ¿Sí? Los componentes de entrada y salida, pues ya los dividirían, crean una parte que diga componentes de entrada, componentes de salida, y puede haber componentes de entrada y salida también. ¿Sí? Pero de acuerdo a lo que ustedes tengan. María, Karen, Ah, bueno, profe, muchas gracias. bueno, Ingeniero Francisco, ¿sí? ingeniero, para recordarle a los estudiantes que por favor llenen la asistencia, que no se les olvide llenar la asistencia, por favor. Entonces, por favor, llenen la asistencia a la reunión, ¿sí? Y cualquier duda que ustedes tengan, ¿sí? No tengan miedo de preguntarla, háganlo por Teams, ¿sí? Comuníquense con sus tutores a través del correo, ellos están ahí prestos, ¿sí? Coloquen sus aportes en el foro para que sean revisados y les den las orientaciones que se les deba dar para que ustedes hagan un buen trabajo, ¿sí? La idea es que aprendan, pero que cumplan la actividad, no al contrario, que cumplan la actividad y que no aprendan, ¿sí? Entonces,
¿sí? ¿Cuál es la idea de hacer estas actividades? Que usted, mientras las está haciendo, está aprendiendo. Cuando usted hace el ejercicio a mano alzada, tiene que hacerlo. Es decir, usted tiene que necesariamente coger un lápiz, un lapicero y hacer la operación y aplicar el procedimiento y llegar a un resultado. Eso es lo que tiene que mostrar. Y de esa manera usted aprende haciendo las cosas. ¿Sí? Acá, ¿qué va a aprender? Cómo se hace un cuadro sinóptico y lo va a aplicar ¿a qué? A los componentes del computador. Entonces va a tener que consultar componentes del computador, extraer los componentes del computador con el uso de un software y trasladarlo, esa información, al cuadro sinóptico. ¿Listo? De igual manera, pues para lo que son las fichas mnemotécnicas. ¿Hay algún otro aporte, ingeniero Carlos? ¿Hay alguna otra pregunta de los estudiantes? Ingeniero, por aquí todavía me están preguntando que cómo hacen para ganar la asistencia, entonces le estaba respondiendo en el chat al estudiante que haciendo uso del campo virtual, pero si usted puede ingresar ahí para indicarle sería muchísimo mejor. Muchas gracias. Un momentico, ingreso. A ver. Ya. Profe, en Sí, cuanto señora. a las fichas memotécnicas, de pronto podría dar un ejemplo. Es que como yo ingresé tarde, pues no alcancé a ver completo el CIPAS. A ver, espérenme un momentico. A ver, aquí están lo de las fichas, mientras que cargo allá la... Sí, entonces, en la ficha mnemotécnica, sí, lo que yo cargo, la información que debe estar es el encabezado con el tema, sí, el nombre del autor, que son ustedes, el título, sí, el contenido del tema, que puede presentarse de diversas formas. Entonces ahí cada uno, ¿sí?, de acuerdo a los criterios que quiera mostrar de la información. Es decir, yo quiero mostrar características, definiciones, quiero mostrar una comparación, quiero mostrar una imagen gráfica del tema, quiero mostrar un mapa mental, puedo mostrar un mapa conceptual, etcétera. Entonces puedo hacerlo en el contenido del tema, ¿sí? Y también en la ficha va un apartado en la parte inferior donde van a ir las referencias que fueron consultadas para crear la ficha, ¿sí? Cuando yo quiera ir a esas referencias, entonces puedo hacerlo a través de los links y allá estaría el texto completo de lo que yo consulté. El tipo de ficha que va a ser un tipo resumen de las fichas. ¿Listo? Pero igual, de igual manera yo le traslado, ¿sí?, al ingeniero John, le voy a trasladar esta presentación que les acabo de hacer, ¿sí?, junto con la grabación, ¿sí? Una vez se termine, entonces ya estará la grabación y el archivito con la presentación de estas fichas. Si tienes algo específico que preguntar acerca de las fichas, ¿sí? Mira, aquí hay 3 ejemplitos.
¿sí? Este es uno, este es otro de lo que son las fichas. ¿Listo? El diseño puedes elegirlo. Puedes consultarlo en internet o puedes elegir un diseño de los que ya hay prediseñados en estas herramientas que te muestro acá. En estas herramientas. Allí hay fichas, ¿sí? Fichas mnemotécnicas o fichas bibliográficas. Puedes tomar cualquiera de esos diseños o buscar en las imágenes el diseño de una ficha y utilizar ese diseño para mostrar la información sobre cada uno de los temas. ¿Listo? Bueno. Listo, profe. Gracias. Bueno, a ver, voy a tratar acá. Acá estamos. Bueno, ahí. Sí, aquí en los CIPAS. Entonces, a ver, es que, claro, pues yo todavía no estoy registrado dentro de los CIPAS. Cuando a ustedes les aparezcan ya los CIPAS, aquí está el periodo 16.4, SBTI. Es decir, si usted ya se registró en los CIPAS, allí le va a aparecer un botón en esta parte. ¿Sí? En esta parte donde aparecen todos los CIPAS, va a aparecer un botón en verde. Usted le da clic en el botón en verde y ya puede registrarse allí. Ingeniero Carlos, ¿usted tiene ya está registrado en los CIPAS? Ingeniero, de todas formas, como la reunión está programada hasta las 4:30 de la tarde, creería que ellos ya no pueden llenar la asistencia porque no van a estar disponibles. Ah, bueno, sí, también. Sí, señor. ¿Hay alguna otra pregunta de parte de ustedes? Si pregunten lo que deseen acerca de esos dos temitas que son, sí, el cuadro sinóptico y las fichas mnemotécnicas. No veo ningún participante con dudas, no tiene la mano levantada. Sistemas numéricos, operaciones. Nada más. Bueno, entonces. Perdón, profe. Sí. Profesor. Sí, señor. Qué pena con respecto a los ejercicios. Si nosotros en algún momento tenemos alguna pregunta, lo podemos hacer también a través del foro, también de pronto como a modo de participación. Claro, sí, usted, si es una pregunta puntual, utilice el correo o a través de Teams. ¿Sí? Si es que usted quiere que le revisen sus avances, los publica en el foro y le dice, por favor, hágame la retroalimentación o la realimentación a el ejercicio que estoy publicando. Y su tutor, pues todos los días estamos revisando algunos, pues por el número de grupos que tenemos no alcanzamos a revisar todo, pero tenemos hasta 48 horas para dar una respuesta pues dentro del foro o a los correos o a Teams. ¿Listo? Si se demora pues un poquito más, sería máximo hasta 3 días. Listo, sí, señor. Bueno, Elkin, Ana María. ¿Qué más, profe? Buenas. Ana, ¿quién? Elkin. Bueno, profe, buenas tardes. Buenas Primero que tardes. todo, para
usted, los demás docentes y los compañeros. Profe, es tan amable y nos puede mostrar alguno, o sea, lo de números no entiendo muy bien sobre la actividad. Tengo mis dudas, o sea, ¿Qué no sé cómo parte? realizarlos. En lo de hexadecimal y octal. ¿Convertir? A convertirlo, sí, señor. Hexadecimal, Y a octal. ¿en qué sistemas? O sea, pues el A ver, proceso. sí, lo que pasa es que, como les decía, o sea, son 12 procesos en total de conversión. El uno que es convertir de binario a octal, a decimal y a hexadecimal. Luego de octal a binario, decimal y hexadecimal. Luego decimal a binario, a octal y hexadecimal a decimal, octal y binario. Es decir, Ingeniero. tienen que estar todos los conversiones. ¿Me escucha? Ingeniero. ¿Sí? Ingeniero, para ¿Ya? responderle a él, Ajá. para recordarle a la vez que hay una grabación con respecto a las CIPAS, que fue la CIPAS anterior, y ahí puede revisar todo tipo de conversiones relacionados con ese tema. Sí, de igual manera, pues usted, si es una pregunta específica, sí, le pregunta a su tutor, le escribe a su tutor, por favor, vean, necesito, hice esta operación, no me da el resultado, necesito que usted me explique un poco más sobre esta conversión específica de, por ejemplo, ¿no? De decimal a hexadecimal o de hexadecimal a binario. ¿Sí? Ok, Entonces, profe. tienen que ir mirando a ver cuáles son los que les hacen falta y preguntar puntualmente al tutor acerca de los que le hacen falta. Eso me parecería como razonable, pues lógico, tendría que revisar si hay ejemplos, si en el CIPAS anterior o también se podría enviar, yo les voy a publicar allí en Teams una dirección de videos donde están todas las conversiones, ¿sí? Y todo lo que son operaciones en binario, ¿vale? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, Ana María, Hola, profe, buenas tardes para todos. buenas Profe, ¿tú me puedes tardes. recordar, por favor, cuántas fichas mnemotécnicas son en total? Qué pena contigo. Son 3 fichas mnemotécnicas, la una del microprocesador 8086, la segunda de los registros internos y la tercera se me fue de MAMSTAMS. Muchas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Mayra, Buenas tardes, profe, ¿cómo estás? Una buenas consulta. tardes. Para el cuadro sinóptico, donde toca poner las características de nuestro computador, en el bus del sistema, ¿qué se pone? Es que no alcancé a escuchar y cómo se ve. A ver, sí, lo que pasa es que yo tengo que ir de lo general a lo particular. Entonces, sí, el tema, digamos, principal son los componentes del computador. ¿Listo? Eso estaría a la izquierda. Luego vienen las llaves grandes. En las llaves grandes irían, sí, lo que es la CPU, sí, los controladores, los dispositivos de entrada y salida y las memorias. ¿Listo?
dentro de lo que es la CPU, las características del procesador. Dentro de la memoria, las características de la memoria. En los controladores, ahí ya pueden ir todas las características puntuales de cada uno de los controladores. ¿Sí? Si son características del bus, ¿sí? Específicamente del bus de datos, ¿sí? Nosotros sabemos que el bus de datos actualmente todas las tecnologías manejan a 64 bits, ¿sí? Que son ya, digamos, como autopistas de 64 carriles que me permiten al tiempo manejar más datos, enviarlos o recibirlos. ¿Listo? Pero si es un computador actual, sería de 64 bits. Si las características son de un computador de hace algunos añitos, unos 8 o 10 años, pueden haber computadores de 32 bits o de 64 bits. Listo, profe, gracias. Bueno, creo que no hay nadie más. Mami, las gallinas están buscando Bueno, nido. entonces, si no hay otra pregunta, ¿sí? Vamos a dar por terminada esta sesión, ¿sí? Diana, Quitó el tiempo. Diana, Profe, ¿no hay que llenar planillas o algo? sí, hay que registrarse en los CIPAS. Abran, cuando estén abriendo el curso, allí le van a aparecer los CIPAS. En los CIPAS, si ya se registraron, les aparece el botoncito verde, le dan clic y quedan registrados. Diana. Sí, Ah, aló. ok, profe, yo Muy pensé que buenas. tocaba llenar alguna No. una asistencia o algo. No, una vez que se registre ya queda la asistencia. Diana, Buenas tardes para todos. buenas tardes. Discúlpeme, es que tengo una pregunta en cuestión a Sí, las fichas técnicas como tal. Disculpa, ajá. la información que se debe poner en estas fichas mnemotécnicas es de acuerdo al modelo del computador que uno tenga como tal o debe ser cualquiera o ahí como es. No entendí ese pedacito. No, es que las fichas mnemotécnicas son para tres temas. Son para el microprocesador 8086, son para los registros internos del microprocesador 8086 y para los lenguajes MAMS y TAMS. ¿Listo? El cuadro sinóptico es para mostrar las características de tu computador. Ah, ¿Sí? es el cuadro sinóptico como tal. Sí, Ay, qué pena. señora. Ajá, Ay, el cuadro sinóptico. en el cuadro ¿Listo? sinóptico. Ahí Ajá, van las características del computador del que uno del tenga. computador. Sí, pueden utilizar el AIDA Pro, Sandra Pro, Inventory, que son software que le permiten extraer la información de sus procesadores, de sus computadores, perdón. Ah, ok, profe. Mil gracias. Con mucho gusto. ¿Listo? Ok. Feliz tarde, profe. Mientras Gracias. yo me Bueno, por todo el tiempo, ya a las 5 de la entonces tarde, yo creo muchas que gracias. ¿Sí? José, profe, muchas gracias. Buena tarde. Vamos a dar por terminada esta sesión. Entonces, cualquier pregunta se comunican con sus tutores. Allí vamos a estar atendiéndolos, ¿sí? Prácticamente todos los días, excepto los fines de semana, ¿no? Bueno, gracias a todos por esta oportunidad y ojalá nos volvamos a ver en otro encuentro. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.